Amigas, amigos, tengan todos un excelente día y sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio a través de nuestra señal en BPI TV. Gracias por permitirnos llegar a ustedes como todos los días. Sí, ahí comienza, estaba buscando justamente esta canción, una de las tantas canciones de la Fania All Stars, porque bueno, ayer pudimos conocer del fallecimiento de Johnny Pacheco, uno de los grandes fundadores, por llamarlo de alguna forma, de la salsa. El señor Johnny Pacheco, nacido en República Dominicana, falleció en el día de ayer, tenía 85 años de edad, había sido ingresado hace unos 2 días a un centro clínico por tener complicaciones. Se presume que no tiene nada que ver con COVID, pero igualmente, bueno, ya era bastante mayor, tenía 85 años de edad, el gran Johnny Pacheco, y ayer pues nos dejó este insigne artista de origen dominicano, considerado, como ya decía, pues el padre de la música. Johnny Pacheco tenía 85 años y parte de lo que fue ese trabajo que realizó con la Fania All Stars, que pudo unir a una gran cantidad de artistas de la música, de la salsa. Bueno, amigas, amigos, con Johnny Pacheco recordando pues parte de su legado, comenzamos nuestro programa del día de hoy. Recuerden que Al Día con Sergio llega a ustedes en nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela, y llegamos a través de, o nos ven por BPI TV, en nuestra señal en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire, en YouTube y por supuesto conectado en nuestras redes sociales. Tengan todos un excelente día y comenzamos de esta forma entonces nuestro programa del día de hoy. Revisamos de inmediato algunas importantes informaciones de lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas tienen que ver, por supuesto, con todo el tema relacionado con el coronavirus, las vacunas que se están aplicando en algunas partes del mundo. La OMS aprobó ayer el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca, luego de que sus asesores concluyeran que era efectivamente recomendable para personas de la tercera edad y otras variantes del coronavirus como la surafricana, la británica o la brasileña. La OMS puntualizó que la luz verde se aplicará para las 2 versiones de la vacuna de AstraZeneca, fabricada en colaboración con 2 socios de la firma sueco-británica, el Serum Institute of India, y la firma surcoreana SK Bio. Sorpresa e indignación hay en Perú en relación con lo que ahora se conoce como el Vacuna Gate, luego de escuchar al expresidente Martín Vizcarra decir que había participado en ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 por parte del laboratorio chino Sinopharm. Al parecer, cuando existirían pruebas que demostrarían que el ahora postulante al Congreso, Martín Vizcarra, recibió una dosis de vacuna que formaba parte de un lote cortesía, pues ha generado todo este alboroto en Perú a raíz de lo que se conoce ahora como el Vacuna Gate. Inclusive, no solamente fue Martín Vizcarra, sino otros miembros del gobierno, el gobierno de transición que hay actualmente en Perú. Hay una investigación sobre por qué estos altos funcionarios del gobierno recibieron en privado la vacuna contra la COVID-19 en Perú, entre los que figura también, entre otros, la canciller, bueno, ya no canciller, renunció a su cargo a raíz de esta investigación. Ella pues decidió, pues sencillamente decidió renunciar, la canciller Elizabeth Astete, y en su lugar fue juramentado Alan Wagner como ministro de Relaciones Exteriores de Perú, a raíz pues de todo este tema relacionado con lo que ahora se conoce como el Vacuna Gate y que genera bastante centimetraje de prensa en la prensa, centimetraje de prensa en los medios peruanos, ya que la Fiscalía pues inició una investigación contra estas personas y entre otros el propio expresidente Martín Vizcarra por su presunta comisión o la presunta comisión de varios delitos, luego de haberse revelado
esta noticia en Perú. Así que en medio de esta situación terrible que vive Perú con respecto a las vacunaciones masivas, este grupo de personas, de funcionarios del gobierno, pues terminó recibiendo la vacuna, aunque haya sido de forma, digamos, de cortesía, como decía Martín Vizcarra, quien se excusó diciendo que él no sabía nada de nada. Bueno, seguimos revisando otras informaciones relacionadas con el tema. Ayer algunos expertos italianos, entre ellos Valpir Riccardi, el asesor para la pandemia del Ministerio de Sanidad italiano, pidieron que el nuevo gobierno de Mario Draghi aplique al menos un mes de confinamiento total para poder hacer descender la incidencia y dado el avance de la variante británica. Para el experto, esta decisión tendría que ir acompañada del fortalecimiento de los sistemas de rastreo y la vacunación. En Río de Janeiro, una de las ciudades más afectadas por la pandemia en Brasil, suspenderá de forma provisional a partir del miércoles su campaña de inmunización por falta de vacunas. De hecho, como ustedes saben, en Río de Janeiro se suspendió la celebración del carnaval, lo que no ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde llamaron incluso a celebrar el carnaval y se prolongó una semana, esta semana, toda la semana del carnaval. Ha sido criticada esta acción por parte de algunos integrantes de la oposición política en Venezuela, el haber llamado a celebrar este carnaval durante toda la semana en Venezuela. En Colombia les comento que en el día de ayer un primer lote de 50.000 vacunas de 61 millones adquiridas por el gobierno colombiano llegaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Se recibió este primer lote de vacunas para ser enviado y distribuido y de esta forma, comentaba el ministro de Salud, Fernando Ruiz, salvar vidas en ese país. Mientras tanto, en Bogotá comenzaron a volver a ver clases presenciales en medio también de una gran controversia, ya que muchas personas están en desacuerdo con que se reinicien las actividades presenciales en las escuelas, por lo menos en Bogotá. Padres y maestros afirman que no están dadas las condiciones para el reinicio de clases presenciales en Colombia, en Bogotá, básicamente. En Chile, el presidente Sebastián Piñera informó ayer que llegó a 2 millones de personas, más de 2 millones de personas, la primera dosis del fármaco contra el COVID-19, luego de que se iniciara la inoculación de los trabajadores de la educación. En México se encuentra en estos momentos desarrollándose una vacuna propia, cuyo nombre podría ser Patria, como lo sugirió el presidente López Obrador, mientras analiza la posibilidad de realizar ensayos también en su territorio con el fármaco creado en Cuba llamado Soberanía 02. Esto lo indicaron ayer autoridades mexicanas. Me voy a Dinamarca. El gobierno decidió ayer endurecer sus restricciones a los viajeros procedentes de Alemania a fin de contener la propagación de las variantes más agresivas del coronavirus en Dinamarca. En Polonia, el gobierno estudia cerrar de nuevo estaciones de esquí luego de fiestas que se han realizado de forma ilegal y vulneraciones a las normas de higiene por el coronavirus durante los últimos días, básicamente el fin de semana pasado, donde hubo, por cierto, un evento de la Copa del Mundo de salto de trampolín. Por supuesto, estamos hablando sobre nieve. Hablando de nieve, cambiamos un poco el tema porque la nieve está haciendo de las suyas en gran parte de Estados Unidos. 170 millones de personas, sí, 170 millones de personas están bajo advertencia de clima invernal, con carreteras heladas, cortes de energía en varias partes de Estados Unidos, temperaturas muy bajas que incluso amenazan con atascar el tráfico. Incluso ayer se informaba del fallecimiento de 11 personas a raíz de accidentes automovilísticos. Se han hecho llamados incluso a la población a evitar salir de sus casas durante estos días que dura esta temporada o este temporal de invierno. Por ejemplo, en Texas fallecieron 9 personas, otra murió en Kentucky y otra en Oklahoma el fin de semana.
El severo clima ha generado alarma en zonas como Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi y Texas, desde donde hemos visto, por cierto, varias imágenes y videos de este temporal, esta tormenta de nieve que ha caído sobre estas zonas. Les decía que cerca de 3 millones están sin electricidad. Ayer, por lo menos, luego de esta tormenta invernal que afecta a 40 estados de Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció un despliegue de recursos a gran escala para ayudar a las autoridades, inclusive con la presencia de la Guardia, a fin de evitar y sobre todo buscar restablecer el suministro eléctrico a la gran cantidad de comunidades que se han visto afectadas por esta situación. Bien, amigas, amigos, son las 7:46 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer la primera pausa y en breve seguimos con más información para todos ustedes. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Amigas, amigos, continuamos con más aquí en nuestro programa El Día con Sergio.
Antes de seguir, quiero, por supuesto, hacer la recomendación que siempre hago de los amigos de GM Envíos para aquellos que necesitan hacer sus envíos a Venezuela, pues tienen que hacerlo con alguien que sea realmente confiable, transparente. Cuando digo que es transparente, porque ustedes saben que su carga va a llegar a su destino en Venezuela. Por eso les recomiendo que lo hagan de la mano de GM Envíos. Para ello, contáctenos a través de su cuenta en Instagram, @GM Envíos, o pueden hacerlo también a través de su número telefónico, el 305-930-2660, 305-930-2660. A través de ese número incluso pueden hacerle seguimiento a esa carga, es decir, ustedes pueden saber exactamente por dónde va esa carga que llegaría o que debe llegar pues hasta Venezuela y con seguridad va a llegar hasta su destino. Amigas, amigos, en el día de ayer, bueno, pudimos efectivamente corroborar la información que ha venido dándose en estos últimos días, sobre todo en redes sociales, relacionada con el fallecimiento de un joven peruano de 19 años de edad. En un principio, pues poco se conocía, solamente un video devastador, que por supuesto es impublicable, como digo yo, es un video pero se ha hecho viral, es inevitable, las redes sociales se han prestado mucho para que se publique este video, que es terrible, por supuesto, deploramos desde todo punto de vista. Se trata de un joven de origen peruano, huanuqueño, tenía 19 años de edad, identificado como Silvano Cántaro. Fue lanzado por un puente, por un extranjero, se presume que serían de nacionalidad venezolana. Quien le preguntó junto a otra persona que de dónde venía, él responde que venía de Perú y bueno, ocurre una terrible desgracia. Al ser difundido este video, sus familiares se enteran de lo ocurrido con este joven y el día de ayer la hermana de Silvano, Janet, acudió hasta el Departamento de Investigación Criminal en Perú para denunciar la situación y pedir a la justicia colombiana que haya justicia. ¿Por qué? Porque justamente en Colombia fue donde ocurrió el hecho. Ella comenta que su hermano se había ido hasta Colombia para realizar una especie de compra de ropa en Colombia y luego regresar nuevamente a Perú, aunque ya tenía bastante tiempo fuera de Perú. Según refiere la hermana de Silvano, él habría sido estafado por una persona que ella identifica como Andrés, de origen colombiano. No obstante, esto no tiene nada que ver en los orígenes de estas personas, las nacionalidades. El hecho es totalmente aberrante y, por supuesto, deplorable, y lo repudiamos desde todo punto de vista. Efectivamente, en el video lo que se observa es hablar a una persona con acento venezolano y pues se cree que efectivamente habría sido esta persona quien habría lanzado a este joven junto con otro, ¿no? Porque no fue solo, ya que además tuvieron hasta la desfachatez de grabar este terrible evento. Lo que pide la familia del joven Cántaro es que se haga justicia y por supuesto esto lo exige a las autoridades colombianas, ya que el hecho ocurrió en Colombia. Yo no había querido, como dije en el día de ayer, hablar sobre este tema o comentar más allá de este tema, porque no teníamos la información exacta, pero ya se pudo conocer en el día de ayer lo ocurrido y según entiendo las investigaciones se iniciaron y están tratando de dar con el paradero o el lugar exacto donde habría ocurrido este hecho como tal, que se presume fue un puente en Colombia. Ya incluso lo que decía la hermana, que bueno, que por lo menos ella esperaba tener de vuelta el cuerpo de su hermano. Ella decía que ojalá estuviera vivo, pero que lo dudaba realmente como ya vimos en ese terrible video. Así como ese han aparecido otros videos, amigas, amigos, que están dándole la vuelta sobre todo a las redes sociales. Yo vuelvo a hacer un llamado a la prudencia, a evitar la publicación de estos videos, incluso de enviarlos, porque efectivamente genera más y más violencia. La violencia genera violencia, esto es inevitable. Entendemos que muchas personas se sienten decepcionadas por lo ocurrido con algunos compatriotas venezolanos en Perú, pero recuerden que son hechos aislados, son sucesos que ocurren y que no necesariamente tienen que implicar o tienen que ver con temas xenofóbicos.
No obstante, esto pues sí exacerba el tema xenofóbico y es lo que ha originado pues toda esta situación. Con respecto al caso del joven Orlando Abreu, hasta ahora pues no se conoce todavía qué investigación se está haciendo en Perú con respecto a este caso para dar con el paradero de su presunto asesino, ya que, como ustedes saben también, por supuesto, esto fue noticia, ha sido noticia y sigue siendo noticia, a la espera de ver qué se puede hacer con respecto a este tema y si se logra dar con el paradero del presunto asesino del joven Orlando Abreu en Perú, un hecho que ocurrió en el mes de enero, finales del mes de enero de este año. Hablando de migrantes, amigas, amigos, 108 migrantes de Centroamérica fueron rescatados por funcionarios de la Guardia Nacional Mexicana en una zona del estado de Nuevo León, cerca de la frontera con Estados Unidos. Los migrantes viajaban en la parte trasera de un camión cuando fueron descubiertos por agentes quienes interceptaron el vehículo para efectuar una inspección. En un comunicado, el Organismo de Seguridad y Protección Ciudadana de México detalló que en el asiento del copiloto había una mujer de nacionalidad hondureña que no contaba con los documentos que ampararan su legal estancia en el país y luego pues, se dieron cuenta de la gran cantidad de personas que se encontraban en la parte trasera de este camión. Por otra parte, cerca de 6 millones de venezolanos se estima, como ya hemos informado en otras ocasiones, que han salido de Venezuela en los últimos años. Esto según la ACNUR, en un más reciente conteo o cifra pues, que lleva adelante la ACNUR, y en un nuevo capítulo de Luces y Sombras que se ha abierto recientemente en América Latina, donde mientras países como Colombia opta por la regularización de los venezolanos, en otros países se deporta, evidenciando que la permanencia ilegal de algunos venezolanos es un problema en plena pandemia. Hace unos días el comisionado David Smolansky nos comentaba que entre 500 y 700 personas salen día a día desde Colombia y desde la frontera con Colombia y la frontera con Brasil hacia otras naciones. Por cierto que en el día de ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo una conversación telefónica con Juan Guaidó, quien por cierto le reiteró su agradecimiento en nombre de los venezolanos por el trabajo que ha venido realizando a favor de los venezolanos en ese país. En otras importantes informaciones, antes de irnos al corte, nos vamos ya al corte, vamos a hacer una pausa, en breve seguimos con más para comenzar nuestras entrevistas del día de hoy. Ya venimos.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, 8:03 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con el sociólogo Luis Fleischmann. Hemos querido conversar con él un poco acerca de este tema de la xenofobia en el mundo. La xenofobia, amigas, amigos, es un tema ancestral, digámoslo así, histórico, sin duda alguna, desde prácticamente el inicio de la humanidad. No obstante, hemos visto cómo este tema, por supuesto, nos afecta a todos por igual, de una forma u otra, pero las historias en el mundo de los países ha estado en la historia de los países ha estado presente este tema de la xenofobia, ¿no? Y que yo quería conversar con el sociólogo Fleischmann acerca de este tema. Pudiéramos decir efectivamente, Luis, que esto viene de siempre. Es algo, digamos, que nace de la humanidad como tal. ¿Me explico? Bueno, yo creo que los seres humanos somos quizá la única especie viva, por así decirlo, que construye realidades. ¿A qué me refiero con construir realidades? Nosotros generamos conceptos, lengua, y nos manejamos con esos conceptos que vamos generando y después van evolucionando históricamente. Entonces, el hecho de, por ejemplo, sentimientos nacionales, identidad racial,
Y lo seguimos viendo incluso en la política hoy en día. Tenemos lo que se llama la política de identidad, ¿verdad? Los homosexuales, lo que se llama acá LGBT, ¿verdad? Ni que hablar de los negros. Y nosotros seguimos reafirmando estas divisiones que existen entre los seres humanos, lo cual es algo natural, yo no lo critico, pero es parte de cómo los seres humanos hemos evolucionado, cosa que los animales no, se mueven más por instinto y no distinguen tanto. Obviamente hemos visto xenofobia en Europa muy seria contra varios grupos, especialmente contra los judíos, ¿verdad? Que incluso después que a los judíos le dieron igualdad de derecho, la sociedad, digamos, de alguna forma los rechazó. Le dijo, no, ustedes no son iguales, aunque la ley les haya dado igualdad. Y obviamente termina en el Holocausto, que el Holocausto fue algo perpetrado por el Estado alemán, pero a la vez tuvo cierto sostén desde abajo, ¿verdad? En Estados Unidos, obviamente, tenemos el problema del racismo, o sea, que comienza con la esclavitud, y luego de la Guerra Civil Americana se desarrolla, pese a que se abole la esclavitud, tenemos en los estados del sur las famosas leyes Jim Crow, que en realidad, digamos, crearon dos sistemas legales, un sistema legal para los blancos y un sistema legal para los negros, donde los negros estaban totalmente subordinados a los blancos, subordinados no solamente económicamente, sino subordinados también como elementos marginales, prácticamente como ceros a la izquierda, totalmente ninguneados, por así decirlo, por la sociedad. Y esto termina con el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King y otros elementos que sucedieron, otras decisiones de las cortes americanas, pero aún así, fíjate tú que en Estados Unidos nos seguimos midiendo con el problema del racismo. Es correcto. ¿Verdad? Lo hemos visto con los ataques, o sea, aparentemente con el trato desigual que la policía o ciertas, digamos, departamentos de policía dan a la gente de color. O sea que sigue siendo un problema serio. Ahora, en América Latina, y yo sé que todavía no me preguntaste esa pregunta, en América Latina... No, pero es que ahí vamos justamente, sí. Correcto. Nosotros seguimos diciendo que no somos racistas y de alguna forma, digamos, pretendemos decir que somos mejores que los americanos, pero en realidad hay mucho racismo en América Latina y un racismo que no ha sido del todo reconocido ni por la sociedad ni por sus líderes. Justamente, eso es bien interesante. Y nacionalismo. Sí, el latinoamericano, digamos, no tiene un historial de ser xenófobo, ¿no? O sí hay historial de xenofobia en Latinoamérica. ¿Usted ha presenciado, según sus estudios, algo de esta situación de xenofobia en Latinoamérica en algún momento de la historia? Bueno, recordemos, por ejemplo, esclavitud hubo en América Latina, ¿verdad? Sí, claro. Recordemos la primera rebelión de los esclavos de Haití, ¿verdad? En el siglo XVIII. Obviamente, América Latina es un crisol de razas. Si uno lo piensa, hay de todo. Hay negros africanos, hay blancos europeos y obviamente hay indígenas también. O sea, recordemos la matanza y, digamos, y la eliminación de los grupos indígenas, que no sucedió en todos los países de América Latina, obviamente no en lugares como México, como Perú. Pero sí sucedió, por ejemplo, en el Cono Sur. Hoy en día prácticamente no quedan en Uruguay, que es mi país natal, obviamente no quedó casi ninguno. En Argentina también fueron diezmados, o sea, quedan algunos en el norte argentino, obviamente, pero fueron prácticamente diezmados. Y en todos estos países, dado el crisol de razas y dado la historia de esclavitud, también hubo. Lo que no hubo tanto, hubo, obviamente, y también nacionalismo. Por ejemplo, fijémonos, por ejemplo, en un país como la Argentina,
la reacción a la inmigración masiva de europeos, que fue más o menos desde fin del siglo XIX hasta más o menos los primeros, la inmigración fuerte hasta los primeros 40 años, por así decirlo, del siglo XX, Sí. hubo reacciones negativas, incluso por parte de intelectuales, digamos, para defender lo que se llama la integridad cultural, ¿verdad? Y ni que hablar de que el antisemitismo en Argentina está sumamente arraigado en varios sectores, y eso incluye las fuerzas de seguridad, los militares, en el peronismo y hasta en la izquierda progresista. O sea, por ejemplo, yo sigo viendo, propaganda antisemita sigue existiendo hasta ahora, incluso por medios que usan elementos no tan marginales de la extrema derecha, ¿verdad? Incluso con teorías de la conspiración muy raras. Y ya que hablamos de la Argentina, también hubo reacciones negativas hacia la inmigración de países regionales, como gente que vino de Perú, de Bolivia y de Paraguay. Tenemos reacciones negativas por parte de la población, como lo estamos viendo ahora, obviamente, en países como Perú, ¿verdad? Y de alguna forma estos sentimientos a veces son avalados también por la clase política. No tenemos en América Latina una educación contra el racismo. Ya. Tenemos una educación contra el nacionalismo. Contra el nacionalismo malo, porque no hay nada malo en el nacionalismo en general, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente hoy en día en la Argentina, y te doy un ejemplo de la Argentina porque es el país de inmigración por excelencia, recuerda que tuvo un abuelo italiano o un abuelo español, y Bueno, que pero algo similar hablaban con ocurrió, un acento extranjero, por ejemplo? Sí. Se olvidan de eso, ¿verdad? Disculpe Sí. que en Venezuela también ocurrió algo similar. Muchos de nosotros tenemos, digamos, nuestros ancestros, pues, nuestros abuelos, bisabuelos, o son italianos, o son españoles, o son portugueses. Hay una mezcla muy grande de nosotros los venezolanos. Por ejemplo, en mi caso, mis ancestros pues, son italianos, aunque no los conocí. O sea, quiero decir, es muy lejano. Pero quedó, pues, eso en nosotros, los venezolanos. Hay también gente de tu generación que nació en el extranjero. Sí, posiblemente, claro. O sea, la inmigración en Venezuela hasta hace poco seguía siendo, por el resto de América Latina se paró. Ya no era un lugar atractivo para inmigrantes América Latina, yo diría a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sí. Sin embargo, Venezuela continuó aceptando inmigrantes. Sí. Venezuela aceptó inmigrantes generosamente, incluso de América Latina, del Cono Sur, cuando escapaban las dictaduras. Incluso de Colombia, en Venezuela, pues tuvimos durante Y de Colombia. tiempo, en la década de los 70, 80, una importante inmigración colombiana. Venían huyendo de la crisis generada por los capos de la droga, ¿no? En Colombia. Totalmente. Y Venezuela fue generoso, por eso un poco duele lo que está pasando ahora con los inmigrantes venezolanos en el exterior, ¿no? Uh-huh. Precisamente, entonces quería tocar, conversamos, amigos, con el sociólogo Luis Fleischmann. Es novedoso para América esta migración venezolana, ¿no? Es decir, el hecho de que el venezolano no estaba acostumbrado a migrar. Nunca lo había hecho, o por lo menos no se sabe. El venezolano es muy casero. Más que viajar a Miami a comprar un par de cosas, no. Exacto, sí, exactamente. En la década de los 70, en la bonanza petrolera que tuvo Venezuela, pues efectivamente, como usted bien dice, los venezolanos normalmente iban a Miami a comprar e iban a uno que otro país. Pero bueno, a raíz de una situación que ya sabemos, comenzó el venezolano a migrar a otras naciones y sobre todo comenzó a ir a Sudamérica, porque se abrieron las puertas, sobre todo en países como Perú y Ecuador, se le abrieron las puertas a muchos venezolanos, se les otorgó visa, para una visa democrática o una especie de refugio, y esto les abrió las puertas a esas naciones. ¿Qué ha ocurrido a raíz de esto? Luego, estamos hablando es un hecho reciente, 2, 3 años a lo sumo, lo que ha pasado con los venezolanos en estas naciones, Luis. Bueno,
yo voy a empezar por algo general, que fue algo que tú me preguntaste al principio, ¿verdad? Los chivos expiatorios son algo muy típico en la historia humana, ¿verdad? A ver a quién culpamos. Y lo vimos, lamentablemente lo hemos visto recién durante el gobierno de Trump, que inmigrantes eran realmente culpados por, digamos, no solamente amenazar la integridad cultural de los Estados Unidos, sino también se les atribuía una desproporcionada responsabilidad por los crímenes, cosa que las estadísticas no lo mostraban, igual que en Perú, que en este momento se le atribuye a los venezolanos más culpa, más responsabilidad por crímenes en Perú de los que realmente existe, porque no llegan ni siquiera al 2% el número de crímenes cometidos por venezolanos. Sin embargo, se los utiliza como chivo expiatorio. Ahora, es interesante porque en el caso peruano, nosotros vimos, digamos, que hay una crisis económica muy grande y más con el COVID. Se ha Y exacerbado. estaba este sentimiento del chivo expiatorio, ¿verdad? Pero por otro lado, siempre hemos apelado a los líderes políticos como aquellos que deben hablar y deben pronunciarse y decir esto está mal. Ya. Y presentar las estadísticas tal cual. Sí, hubo actos criminales de venezolanos, como los que tú mencionaste antes, pero es un porcentaje menor al número de crímenes que fue cometido por locales, ¿verdad? Pero sin embargo, el liderazgo peruano no lo está haciendo, Sergio. Okay. Al contrario, crearon una brigada especial para detectar delincuentes venezolanos. Pero ¿por qué? Eso confirma el estereotipo social. Sí, sí, Sergio. No, pero ¿por qué ocurre eso en esta nación en particular? Bueno, yo pienso que parte es conveniente, porque de alguna forma la responsabilidad que tienen los políticos por el bienestar de las sociedades que ellos gobiernan, de alguna forma es delegada, ¿viste? Como si hay problemas y no están acusando al gobierno. Por lo general, el chivo expiatorio, ya entiendo, naturalmente es el Estado, ¿verdad? Es el gobierno, cuando hay un problema. Y de alguna forma así quizá debe ser, ¿verdad? Bueno, si hay problemas, culpas al gobierno. ¿Por qué el gobierno no hace más? Pero esta vez, de alguna forma, hay otro chivo expiatorio. Mira, los inmigrantes están causando esta crisis económica, o están causando el crimen, o afectan nuestra seguridad, o afectan nuestra cultura, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma les es conveniente, pero es una actitud poco madura y es una actitud irresponsable. Y a propósito, no solamente son los gobernantes de Perú que tienen esa actitud, también lo vi con el gobernante de Ecuador, por ejemplo, Lenín Moreno, a quien yo considero una persona decente, frente a protestas de ecuatorianos, incluso ataques contra venezolanos, él dijo que no permitiría elementos antisociales infectar la sociedad ecuatoriana. Y estos elementos antisociales, ¿a quién se refería? No se refería a los patoteros que atacaron a los venezolanos. Se refería a los inmigrantes. O sea que hay un uso demagógico también del sentimiento popular, ¿verdad? Y esto es algo sumamente peligroso, Sergio. Ahora, piense usted lo que ha ocurrido con Colombia. Colombia ha mostrado otra cara, es decir, le ha abierto las puertas a los venezolanos. Yo no niego que de pronto hay algún problema con algún venezolano, donde hay muchos, por cierto, en Colombia, pero quizás entendiendo un poco lo que usted comenta, la respuesta del gobierno, digamos, de la cabeza del Estado, es decirle al pueblo, aceptemos a los venezolanos y vamos a ayudarlos. ¿Ese debería ser un buen ejemplo a seguir? Le pregunto. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Y particularmente dado el hecho de que esta gente está aceptable, un régimen sumamente represivo, y son refugiados. Recordemos algo, Sergio, o sea, todos refugiados existen en todos lados del mundo, han existido históricamente, recordemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos historias trágicas de países que negaron la entrada de refugiados y terminaron mal.
estas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Hay que tomarlas en cuenta y a mí me parece que lo que hace el gobierno de Iván Duque es lo correcto. O sea, ahora, no te niego, Sergio, en que toda inmigración masiva, y Colombia está absorbiendo creo que el número más grande de venezolanos, o sea, lo que reciben los peruanos o los brasileños es mínimo en comparación con lo que reciben los colombianos, Sí. pero en toda inmigración masiva vas a ver un elemento de criminales, ¿verdad? Lo vimos también incluso acá en un momento cuando vino el bote de Mariel, que todo el mundo decía que los criminales eran los que vinieron con el barco. Es correcto. Y que también era un estereotipo que no era exacto, ¿verdad? Era como que se decidieron, digamos, generalizar y meter a todos los cubanos en esa misma casa. Bueno, de hecho, hay mucha gente que vino con el Mariel y que obviamente no es criminal. Claro. Pero en su momento, los mismos cubanos, incluso que residían en Miami hace tiempo, estereotipaban a los nuevos cubanos que llegaban y los que llegaron en el Mariel fueron estereotipados. Por eso yo pienso que es importante que el liderazgo tome una actitud humanista y comprensiva, y Iván Duque es un ejemplo muy bueno de todo esto. Sí, qué bueno que lo dice, porque creo que incluso debe ser de todas las partes, ¿no? De estos altos funcionarios del Estado, decir, miren, o sea, esto no es así, vamos a manejarlo de esta manera, porque efectivamente, como usted bien comenta, Colombia lo ha manejado de una forma distinta, incluso no solamente el presidente, sino también de otros cargos importantes y sobre todo relacionados con el tema migratorio. Como ya estamos casi cerrando, profesor Luis Freshman, ¿esto es cíclico? O sea, ¿cree usted que esto, digamos, o cíclico no, vamos a llamarlo de otra forma, ¿cree usted que esto tenga una curva descendente o puede más bien subir? Esto puede exacerbarse, este tema xenofóbico en la región. ¿Y cómo cree usted que pudiéramos solventar esta situación, si es que puede haber alguna solución? Bueno, mira, yo no soy un evolucionista. Okay. Yo no creo que las cosas se arreglan solas, ¿viste? Okay. Por arte de evolución natural. Pero sí pienso que hay una responsabilidad del liderazgo político o del liderazgo de cada país para educar a la gente. Por ejemplo, en este momento, o sea, uno no puede legislar moralidad, como quien dice, ¿verdad? Yo no puedo pasar una ley diciendo todos tienen que pensar moralmente y amar al prójimo. Claro. Esos son preceptos bíblicos que, bueno, uno va educando a la gente, ¿verdad? Amar al prójimo, lo que sea, pero eso es obviamente utópico, no voy a ir de ese lado. Pero por otro lado, fíjate tú lo que está ocurriendo, Sergio. Mujeres venezolanas están siendo violadas. Mujeres, o sea, hombres venezolanos, o sea, comerciantes que están en la economía informal, como pasó el otro día en Perú, fue disparado de un balazo porque, según aparece, era una competencia económica, pero de hecho el hecho que sea venezolano quizá haya influido también en la voluntad de este hombre para disparar y para matar. Primero, tiene que haber leyes que castiguen lo que se llama los crímenes de odio. Claro. Tiene que haber una reacción firme por parte de los líderes de cada país, de cada país, y no justificar, ¿verdad? Y no decir, sí, tienen razón, hay muchos criminales entre los venezolanos. Es lo peor que puedes hacer. Por supuesto que en todas las inmigraciones masivas hay criminales, pero no es razón. También pasó con la inmigración masiva de Italia, por ejemplo, en Estados Unidos, donde parte del crimen organizado era por cierta inmigración italiana, o lo mismo sucedió con... Claro, pero no por eso podemos decir que todos los italianos son mafiosos. Totalmente no, pero sin embargo en Estados Unidos hubo un momento que sí, que se estereotipó al italiano con la mafia, como en su momento también se estereotipó al colombiano con la droga, lo que sea. Pero los líderes tienen que ser más inteligentes y más responsables que eso una. Pasar leyes contra los crímenes de odio, ¿verdad? Donde los crímenes de odio sean castigados con todo lo de la ley. Y tercero, digamos, una educación que tiene que ser una educación también histórica. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros países? ¿Verdad? Incluso nosotros mismos,
somos, digamos, descendientes de inmigrantes que llegaron acá. No solamente que cada uno es descendiente de inmigrante, como tú también bien lo dijiste, sino que también nosotros llegamos a una tierra donde ya había otra gente y nos volvimos, en algunos casos, también racistas, que también se eduque con el tema de qué pasó con las poblaciones que fueron diezmadas. Tiene toda la razón. Incluso llegamos a países nuevos, digámoslo así, que debemos en principio respetar las leyes de ese país y sea el que sea que llegue y a donde quiera que llegue, no puede llegar con las ínfulas de que yo voy a cambiar todo a mi favor. No, tú tienes que cambiar todo a tu contexto, a tu nuevo ambiente. ¿Correcto, profesor? No, no, sí, totalmente, totalmente. Entonces, pienso que la educación tiene que ser una educación incluso desde las escuelas. Contra el racismo no tiene por qué ser y contra la xenofobia, y no tiene por qué ser una educación directa, pero puede ser también decir, bueno, ¿de dónde venimos nosotros, verdad? ¿Y qué es lo que hay acá, el crisol de razas que existe? Todo eso prácticamente no existe en América Latina, o sea, tenemos un poco el discurso de izquierda que siempre habla del indígena y de la pobreza y de todo eso, pero también es en el contexto, digamos, de una ideología política. Tiene que haber más educación, eso es lo que yo pienso también, y leyes que castiguen a todos estos patoteros, por así decirlo, a todos estos mobs, ¿verdad? Estas multitudes violentas, porque es extremadamente peligroso y sienta un precedente muy malo. Ahí la curva, como tú dijiste, va a cambiar, pero no va a cambiar por sí sola. Claro. Depende de las voluntades políticas también. Totalmente. Porque recordemos, los políticos son líderes y los líderes cuentan. Claro. ¿Verdad? Eso es muy importante. Sí. Profesor Fleischmann, muchas gracias, ¿sí? por permitirme conversar con usted. Muy grata la conversación y además aprendimos muchísimo de lo que ha sido la historia también, de lo que ha pasado en nuestra región. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente a ti, Sergio, un gran placer haber estado aquí contigo. Vale. Gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa. Y por el programa. Vale, muy amable. Gracias. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Olivos, presidente de Olivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, seguimos con más. Conversamos de inmediato, como todos los martes, con nuestro muy querido colega Vladimir Kislinger, quien desde Orlando pues siempre nos habla. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Sergio, como siempre, saludos y bueno, gracias por la invitación de costumbre y a todos ustedes que están conectados también, que ahora veo que tenemos los comentarios, pueden compartir, siempre que sea en español podremos entender lo que escriben. Importante, el tema del español. Tú sabes que nos hemos vuelto casi que, internacionales. Nos venden en otras partes. Bueno, en inglés también pueden hacerlo, en español y en también, inglés. Sí, somos un poco bilingües, pero hasta aquí. Sí. No, francés, italiano, no. Mira, Vladimir, qué bueno tenerte por aquí, como siempre. Bueno, hay muchas informaciones, por supuesto, quiero abrir un poco con todo este tema que se ha generado durante esta última semana. Muy fuerte, lo conversé hace rato con un sociólogo, el tema de la xenofobia en Latinoamérica. Yo sé que tú tienes tu punto de vista porque te conozco muy bien y sé que quieres comentar algo al respecto, Vladimir. Sí, sabes, Sergio, que he estado estudiando el tema de la xenofobia, no solamente en América, sino también en Europa. Y, por ejemplo, una de las cosas que he entendido es que la xenofobia tiene distintos niveles, distintos estadios, incluso distintas maneras de ser interpretada. La xenofobia per se no es sinónimo de violencia, es lo primero que hay que entender, ¿ok? No hay manera de justificar la xenofobia, no hay manera. Sin embargo, la xenofobia puede venir desde el rechazo de una posición, de un empleo, por el simple hecho de que otra persona no sea un connacional, hasta pues situaciones lamentables como las que hemos visto, que a veces tampoco tienen que ver con xenofobia. Vamos a hablar un poco de ese tema. Sí. En México, por ejemplo, los mexicanos que tanto han reclamado por reivindicaciones y con derecho para poder llegar a Estados Unidos, para que sean aceptados por la sociedad de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, el 64% de los mexicanos piden que no se permita el ingreso ni la permanencia de centroamericanos en México. Y me perdonan, tengo muchos amigos mexicanos, estoy hablando casi que en primera persona por la cantidad de personas amigos que conozco que son de México, pues ellos llegan a ser bastante despectivos a la hora de referirse a las poblaciones centroamericanas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, etcétera, ¿no? Es un tema bien dramático y la xenofobia viene precedida, por supuesto, por elementos importantes, la amenaza a perder trabajos, la inseguridad, el costo y el incremento del gasto público para asistencia social para personas que no aportan en términos económicos. Es decir, hay una cantidad de elementos que están en torno a la xenofobia. Pero así como pasa en México, pasa aquí en Estados Unidos. Hubo una investigación en Europa en la cual el país de España hablaba de un incremento de casi el 30% de xenofobia por parte de los españoles
a los inmigrantes en general y por supuesto no puede quedar atrás la xenofobia lamentable que está ocurriendo en países como, bueno, desde Colombia hasta Chile, con respecto a migraciones, entre ellas a la venezolana. Ahora, yo sí quiero ser claro y tajante en este punto. La desgraciada imagen en la cual vimos cómo asesinaban a este connacional Orlando, y se me olvida el apellido de él, Abreu, en Perú, no solamente es el resultado de un hecho xenófobo, que es el simple rechazo, a simple vista, habría que investigarlo bien, por supuesto, el rechazo a una persona que no sea... Ahí te voy a dejar, discúlpame que te agarre un momentico, Vladimir. Ahí hubo una situación de dos personas, o sea, o de más personas. Ahí, como bien comentaba hace rato el sociólogo, más allá de un tema xenófobo, creo que había una situación particular. Es como una discusión que tenemos tú y yo, no sé exactamente cuál es el trasfondo de todo esto, pero no implica la nacionalidad. Ahora, que de pronto el hecho de ser de un país como tal puede generarse, digamos, que haya un poco más puede sumar. Puede sumar, y justamente pero lo que no decía, fíjate fue que... un hecho por una acción por xenofobia, Así como ha es. ocurrido en otros Así casos. es, tan es así que aparentemente ambas personas se conocían, aparentemente había un cobro de vacuna, etcétera. Es decir, no es que llegó la persona, vio que era venezolano, accionó su arma y la asesinó. Como Entonces hay que se ha tener ocurrido mucho... con otros hechos posteriores, Sí. como los que en teoría habrían ocurrido, porque tampoco podemos verificarlos como tal. Correcto. Pero habría ocurrido, sí. Correcto. Y hay casos, por ejemplo, tengo uno muy triste en Costa Rica. Hace 4 años, una joven venezolana que vivía en Miami se fue a Costa Rica de vacaciones sola y pues triste y desgraciadamente perdió la vida en el hostal donde se encontraba el vigilante, la violó, la asesinó y bueno, no quiero decirlo de las demás cosas que hizo, ¿no? Por cierto, familiar indirecto, buenos amigos personales. Y en algún momento se comenzó a hablar de xenofobia y le decía, ay, cuidado, esto no es xenofobia, aquí lo que se está viviendo es un crimen atroz por parte de un psicópata que, bueno, la llevó hasta la peor consecuencia. Ahora, esto no descalifica algo que sí los cuales se asistiera también a los venezolanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como venezolanos tenemos serio, y no sé si cuál es tu postura, tenemos que convertirnos, y siempre lo hemos dicho, convertirnos en embajadores de buenos valores, no de una buena Venezuela. La Venezuela la dejamos atrás. Pues imposible que gobiernos como el de Chile, como el de Perú, llegasen a puntos en los cuales se asistiera también a los venezolanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como venezolanos tenemos serio, y no sé si cuál es tu postura, tenemos que convertirnos, y siempre lo hemos dicho, convertirnos en embajadores de buenos valores, no de una buena Venezuela. La Venezuela la dejamos atrás. Obviamente está con nosotros, pero no es que nosotros estamos representando un país. Nosotros tenemos que representar los buenos valores que aprendimos y a través de esos buenos valores cambiar la percepción que hay alrededor. Bueno, justamente, Vladimir, yo por ejemplo, tengo desde hace un buen tiempo una campaña que he tratado de colocar a través de mis redes para dignificar la labor del trabajo del venezolano. Al final, o sea, el trabajo de cualquier ciudadano venezolano en el mundo, porque el trabajo dignifica, ¿no? Sea cual sea el trabajo. Y demostrar que efectivamente somos gente capaz de hacer cualquier cosa y de que lo hacemos bien y de que efectivamente somos mayoría, como ese lema que dice que los buenos somos más. Sí, es verdad. Los buenos somos más. Es que el problema ha sido, Vladimir, efectivamente, que por una minoría de personas que se han portado mal y que nos rayaron mucho, digámoslo así, en criollo, pues nos rayaron. Y entonces, claro, por supuesto, sobre todo en algunos países, efectivamente, no vamos a negar, a Perú ha salido, a Perú, Ecuador, a Chile, Argentina, ha migrado gente con muchísimo talento, gente que ha llegado a posiciones importantísimas en empresas, gente que tiene reconocimiento internacional, por decir algo, pero también ha migrado gente que pues, ha ido a cometer fechorías, porque las cometía en Venezuela y la misma impunidad los obligó incluso a salir, llegaron allá, dieron oportunidades, pero bueno, también, gracias a Dios, en algunos casos han sido detenidas estas personas. Y es que es gravísimo, lo que tú acabas de decir da en el clavo. Ustedes saben qué cosa genera escándalo, ver a un grupo de antisociales, asesinos venezolanos
conformados en bandas, saliendo a disparar a mansalva, al aire, en Perú, en otros lugares, en Colombia, en cualquier parte. Eso, imagínense ustedes que nosotros estamos en Venezuela o en cualquier país de donde nacimos y vemos que un grupo de, no voy a decir ni siquiera la nacionalidad, de un país vecino, de delincuentes llegan y se quieren apoderar del lugar. Bueno, la respuesta natural al estímulo es, a estos tipos no podemos acercarnos, porque si estos son tan violentos y acaban de llegar, pues probablemente todos sean así. Es una realidad alarmante, por eso es que aquí entra otro punto. Señores, yo entiendo que el miedo lo tenemos en la sangre desde Venezuela, pero si usted sabe, si usted está en Perú, si usted está en Ecuador, en Chile, en donde sea, y usted sabe de individuos que son antisociales, que son delincuentes y que son potencialmente un peligro para la sociedad y para usted, vaya y denúncielo. Claro. No es Venezuela, claro, no son las instituciones policiales venezolanas. Usted está en un tercer país, vaya y denúncielo. Es decir, haga su trabajo, aparte de dejar en alto los valores con el cual usted fue formado con sus padres, con sus abuelos, pero también denuncie. Mira, yo les voy a contar algo, no con denuncia, pero un ejemplo. Mi mejor amigo, él vive en Chile. El tipo negrito salió de un lugar bien humilde en Puerto Ordaz. Lo quiero como mi hermano del alma. No voy a decir su nombre, pero ojalá que esté conectado. Él de la nada se fajó y dijo, yo quiero ser arquitecto algún día sin tener un dólar en el bolsillo. Y el chico logró estudiar arquitectura en Puerto Ordaz. Bueno, nadie daba medio por él. Él se comenzó a formar su futuro, logró llegar a Chile, entró como dibujante en una empresa de arquitectura. Todo el mundo lo veía, tú sabes, ¿no? De arriba para abajo, porque el venezolanito que acaba de llegar, ¿cómo es posible? Pero él, callado y con su esfuerzo, se convirtió en el jefe de arquitectos, todos chilenos, y él, el venezolanito que salió de aquel rancho en Venezuela, terminó siendo el jefe de ellos con humildad, enseñándoles el valor del trabajo y cómo dignifica. Y hoy día el tipo es queridísimo en el lugar donde se encuentra. Siempre lo hemos dicho, Sergio, tú y yo en este espacio, en donde estemos tenemos que iluminar, tenemos que irradiar y eso se contagia para bien. Un poco lo que pasó con los portugueses, con los italianos, con los españoles cuando llegaron a Venezuela. Esos tipos llegaron a trabajar y los recibimos como gente nuestra. Mira, otro ejemplo. Ahora yo que estoy metido en el mercado de créditos hipotecarios, una persona, una clienta desde el Líbano me llama, que debe estar, es fan tuya y debe estar conectada conmigo acá, y voy a decir su nombre nada más, mi querida señora Sonia, y me llama, es libanesa de nacimiento, vive en Líbano de hace ya más de 15 años de nuevo, vivió no sé, 20, 30 años en Venezuela, me dice, yo soy venezolana. Yo no soy libanesa. Y me dice, yo quiero comprar en un lugar donde esté repleto de venezolanos. Qué bonito que eso se pueda hacer. Si eso ocurrió en este caso, ¿por qué no puede ocurrir en el otro? Y ojo, yo les voy a decir algo, tan deplorable es lo que hicieron con Orlando en Perú, como lo que hicieron con este chico peruano en Colombia, y hasta mucho peor. Y esto es respuesta, insisto, no de xenofobia. Porque una persona, incluso teniendo xenofobia, pero teniendo valores, no haría nada de lo que hicieron estos individuos. Entonces, encarguémonos de dejarle saber a la gente que los venezolanos no solamente tenemos corazón, sino que tenemos valores, que tenemos familia, que tenemos creencias y que por supuesto estamos para sumar, no para pedir, no para robar, no para quitar. Y por supuesto, insisto, señores, nuestro trabajo ahora, denunciar cualquier individuo que sospechemos que hay que hacerlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el principal problema, uno de los principales problemas que a mi modo de ver ocurrió en Venezuela, es que nosotros nunca nos atrevimos a denunciar lo que pasaba en nuestras narices, por el miedo a la represalia y por pensar que no se podía lograr nada. Te cuento otra anécdota. Yo sé que ya me quieres preguntar, pero yo me pego a veces cuando me inspiro. Mira, yo vivía en una urbanización que se llama Altavista en Puerto Ordaz, en Venezuela. Enfrente de mi apartamento se colocaban 200 carros a todo volumen hasta las 6 de la mañana siguiente escuchando reggaetón, de allí a que odie tanto el reggaetón. Y yo decía, mi valor ciudadano, aunque yo no crea que la policía sirva, es llamar al 171, cuando era 171, no sé qué número tendrá ahora, para pedir que venga la policía y lo saque, porque yo pago impuestos, tengo mi apartamento, tengo . Bueno, pues resulta, mis queridos amigos y Sergio, que llamé tantas veces y prácticamente nunca llegaron, que a su servidor lo bloquearon en el 171. No. Dijeron que era un teléfono spam
Y lo peor es que los funcionarios del 171 yo los entrenaba en imagen corporativa de manera voluntaria. Yo iba como profesor de la Universidad Católica y les daba entrenamiento a los funcionarios del 171. Cuando llegué allá a reclamar, me dijeron, es que usted está bloqueado porque ha llamado tantas veces para acá. Yo decía, pero es que este es mi derecho ciudadano. Exacto, el fastidio no es quien viola la ley, sino quien quiere que cumplan la ley como debe ser cumplida. Entonces, por lo menos yo me quito de encima el saber que yo al menos creo que cumplí con mi deber moral de llamar tantas veces lo necesitara. Parecía una vieja amargada llamando, pero incluso llegué en mi estudio de radio en la universidad, llegué a grabar un disco con bueno, no quiero dar detalles, no, pero para asustar a la gente, para disuadirlos, como con disparos, pero no eran disparos, era una grabación con unas cornetas. Yo me inventé todo un sistema. Pero muchas veces la gente no hace ese tipo de denuncias por miedo. Sí, eso es correcto, y ese es el problema. Claro. Por eso que insisto, eso pasa, Sergio. Y sobre todo también cuando no hay una respuesta de las autoridades. Sí, ese es el problema. Cuando la respuesta es peor, cuando tú, pasaba cuántas veces, ¿no? Que uno lo robaban y cuando iba a poner la denuncia, pues resulta que estos policías estaban metidos en ese tema. Entonces, por eso que insisto, la ventaja que tenemos los venezolanos es, número uno, sabemos quién puede ser una manzana podrida, ¿ok? Una fruta podrida alrededor de nosotros en el extranjero. La desventaja es que venimos con el estigma, no denuncies porque vas a tener represalias, no denuncies porque va a venir el castigo. Pero señores, si nosotros queremos vivir en paz, no sé si ustedes están de acuerdo, escríbanos si están de acuerdo o no con esta premisa, pero si queremos vivir en paz en el extranjero, nosotros tenemos la obligación de denunciar y de quedar bien parados donde estamos. Porque además queremos venir imponiendo nuestras reglas. Y esto no estoy hablando de delincuencia común aquí en Estados Unidos, y tú lo sabes bien, en el sur de la Florida. Venezolanos que arman unas fiestas en sus casas a todo volumen, hasta las 5 de la mañana, llega la policía, se van, y ellos dicen, yo hago lo que me dé la gana. No es así. Usted no está en un país donde no se cumplen las leyes, usted tiene que hacerlo. Entonces, cada vez que ahora dicen venezolano, oh, Dios mío, aquí lo que viene es escándalo para este condominio. Incluso muchos han comenzado a bajar sus precios en el sector por este tipo de realidad. Entonces, nos estamos saboteando. Nadie nos está buscando. Es decir, mucha de esa xenofobia no llega de gratis, llega porque han visto malas prácticas de nuestro lado y tenemos que corregirlas también, sin justificar, ¿ok? Sin justificar, pero es una realidad. Te quiero consultar, Vladimir. Hace rato cuando hablaba con el sociólogo, yo le preguntaba acerca de qué solución o cómo se puede solucionar este tema, y por eso le decía un comentario, si esto es cíclico, si baja, sube, cómo se da esto. Y te hago la misma pregunta, ¿cuál crees tú que puede ser la solución? Porque él hablaba que eso tiene que venir incluso de las autoridades, de los gobiernos, de cómo manejan estos temas a nivel... claro, a ver, no sé, no quiero darte más... No es fácil, no es fácil. Yo no creo que depende única y exclusivamente de las autoridades. Yo creo que hay un fenómeno social, y un fenómeno social que necesita madurar, que lleva tiempo, porque adaptar a una población masiva, a una sociedad cerrada, etnocéntrica. ¿Qué significa etnocéntrica? Como los mexicanos y los chilenos. O sea, yo soy yo y al centro del mundo y se acabó. Y ocurre. Ayer me pasaba que le estaba dando un ride a 2 médicos mexicanos y les hablaba del COVID y le decía, wow, la cifra. Y yo decía, bueno, será lo que tú lees en las noticias, pero hasta que le dije, mira, aquí está en la Organización Mundial de la Salud. Wow, bueno, no sabía. Es decir, hay mucha negación, ¿no? Hay mucho etnocentrismo. Pero hasta que logremos entrar, eso no va a resolverse ni siquiera por vía de decreto, ni siquiera por vía de modelaje va a ocurrir. Pero claro, yo creo que sí, efectivamente, un poco basándome en lo que comentaba nuestro invitado anterior, sí, los gobiernos tienen que dar ejemplos de aceptación y también de que haya justicia en casos particulares, porque es la única forma de que estas cosas acaben. Claro, depende de cada uno de nosotros, Vladimir. Claro. Por supuesto que depende de cada uno de nosotros. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, tanto tú como yo somos extranjeros en este país y yo no pretendo, y ya lo he comentado en otras ocasiones, pero vale la pena ahorita, yo no pretendo bajo ningún concepto imponer mis normas
en un país que no es el mío y decir, bueno, quizás hace todo según lo que yo pienso y considero. No, yo debo adaptarme a estas nuevas normas que hay en este país, entenderlas, respetarlas y seguirlas. De lo contrario, Sí. no voy a encajar nunca en esta nación. Sí, hay distintos niveles de aplicación de la norma. Es decir, Claro. la norma, por ejemplo, que procura evitar cualquier tipo de rechazo por raza, credo, religión, origen, etcétera, que por cierto es una norma universal, es un derecho humano, ¿cierto? Que no puede ser discriminado por tu origen. Es algo que tienen que los gobiernos por ley obligar. Aquí en Estados Unidos ocurre de esa manera. Esto es un primer elemento. El segundo elemento, aquellas leyes que procuran imponer mayor ejemplo ante situaciones, por ejemplo, de violencia como las que se están viviendo. Insisto, estas situaciones de violencia que suelen ser dadas por antisociales también. Este tipo de situaciones no ocurren no son generadas por gente común, ¿no? Por personas del día a día. Pero sí, tiene que haber severidad, porque el problema es cuando no hay severidad. Vimos el tema de la violación en Argentina de este señor Garzón. ¿Cuánto costó para que este joven fuese llevado de nuevo a la cárcel? Cómo el abogado ridiculizó el caso. Afortunadamente, nuestros colegas periodistas argentinos, que hay que aplaudirlos, lo pararon enfrente a este abogado y le dijeron, por Dios, ¿usted qué está diciendo? ¿Cómo va a decir semejante barbaridad tratando de inferir que es que eso fue una manipulación para sacarle dinero a este señor, cuando todas las evidencias estaban de intoxicación? Previamente la chica le avisó a su mamá, pidió que contactaran a las autoridades policiales y todo estaba. Entonces, siempre que las autoridades y los líderes de opinión, incluso locales, tengan la oportunidad de incidir, pues de esa manera yo creo que sí vamos a poder ser muchísimo más efectivos en disminuir la xenofobia. Pero estamos hablando de los venezolanos, insisto, la xenofobia que pasa en México con los centroamericanos, en España con el resto de los europeos, en Alemania con los polacos, es decir, en todos lados hay xenofobia, en todos lados. Y por supuesto un mundo convulsionado. Hablando de Venezuela, los venezolanos también en algún momento tuvimos Claro que sí. capítulo de xenofobia con algunos extranjeros. Claro que sí, ¿verdad? Muchas veces ocurrió, muchas veces. Yo recuerdo particularmente dos nacionalidades. Yo recuerdo hace 35 años cuando se hablaba de los colombianos y cuando se hablaba de los chilenos, por ejemplo. Yo lo recuerdo, por lo menos al sur de Venezuela. Recuerdo lo de los guyaneses, porque muchos guyaneses llegaron al sur de Venezuela y ellos fundamentalmente lo que hacían era vender helados. Eran contratados por EFI y por Tío Rico y ellos vendían helados. Y todo lo que significaba en términos de xenofobia. Es decir, sí, todos en algún momento hemos sido xenófobos, no es que nosotros somos, bueno, pues la inmaculada concepción. Santos, exacto. Y pues bueno, hemos llegado descendiendo con las alas y ahora ¿qué ocurre? ¿No? La injusticia, obvio, es injusticia humana, pero que esto que nos está pasando a nosotros también sirva de aprendizaje para el futuro, porque es un país que algún día vamos a rescatar y algún día será próspero. Entonces nos tocará también corregir. A nuestros hijos también, efectivamente. Lo que le debemos enseñar a nuestros hijos. Y cómo vivir en un país que, bueno, en una región que efectivamente debe mejorar desde todo punto de vista. Vladimir, te agradezco. Así es. Pues me encantó haber hablado de este tema. Pudimos haber hablado de otros, pero creo que está en el momento, digamos, en el tapete y es bueno, pues llamar a la reflexión a todos. Yo creo que todos debemos poner de nuestra parte para que esto cambie definitivamente. De acuerdo contigo. Gracias, Sergio. Que Dios me los bendiga. Amén, hermano. Un fuerte abrazo. Yo me despido de Vladimir para ya el cierre también concluir con nuestro programa de hoy. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza.
La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Amigas, amigos, estamos ya concluyendo nuestro programa por el día de hoy, ya cerrando el espacio por la mañana de hoy. Primero que nada, gracias por conectarse. Muchas personas por aquí me comentan que como estamos en carnavales, bueno, en época de carnaval, en muchas partes del mundo los programas pues se dedican a eso, a hablar del carnaval. La verdad es que como aquí no sé, en Estados Unidos ni siquiera el carnaval se celebra, pues es poca la información que uno recibe. Y como además, con el tema de la pandemia, el tema de los confinamientos, pues no se han podido celebrar los carnavales, tampoco pues hemos revisado, según lo que hemos visto, pues no hay información vinculada con el tema del carnaval, ¿no? Como tal. Sino más bien, bueno, continúa la situación terrible y crítica del coronavirus. Según leo, por ejemplo, esta ha sido la peor semana de muertes por COVID en Brasil. Pero a pesar de eso, ha habido algunas fiestas clandestinas por el carnaval en Río de Janeiro. Han sido identificadas. Incluso vi una fotografía donde hay una cantidad impresionante de gente como escondida en un establecimiento, una casa, no sé exactamente qué es, una fiesta justamente de carnaval. Esta foto, por ejemplo, que estoy viendo fue en un club ubicado en lo alto del Morro do Vidigal, pero creo que ya se dieron cuenta los policías y pues inmediatamente pues mandaron a paralizar, a evitar esta fiesta, esta festividad como tal, esta celebración, perdón, que estaba dándose en Río de Janeiro. Bueno, son algunas de las notas que encontramos a esta hora de la mañana. Vamos a ir cerrando nuestro programa del día de hoy. Mire, al principio del programa comencé hablando de lo que llaman el vacuna gate. Y efectivamente hoy, o por lo menos anoche, se dio a conocer que el presidente de Perú, Francisco Sagasti, confirmó que 487 personas se vacunaron de forma extraoficial, entre ellas altos cargos y servidores públicos que aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm. Esa información que ha dado el diario El Comercio de Perú, en lo que ahora es un gran escándalo en este país conocido como el Vacuna Gate. Bien, amigas, amigos, me despido. Gracias por estar con nosotros. Me voy a nombre de nuestros amigos de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, y me voy con este mensaje que está en Colosenses 3. Dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si tienen alguna queja contra otra, así como Dios perdonó o los perdonó, perdónense también ustedes entre ustedes. Tengan todos un excelente día. Que Dios los bendiga. Será hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. En nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, me despido esta mañana. Chao. Se les quiere.